Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que sinceramente me ha tocado el corazón. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir, a quien seguro conocen por sus papeles en series como Erkencikus o Mi hogar, mi destino. Sí, la mismísima Demet. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha mantenido en vilo a muchos de sus fans, 2 años sin poder conducir. Así como lo oyen. Y créanme, la razón detrás de esta prohibición es mucho más impactante de lo que imaginan. No es un simple incidente de tráfico ni una infracción menor. Es algo que la ha afectado profundamente tanto a nivel personal como profesional. Demet siempre ha sido una figura muy cercana a sus seguidores, pero esta vez ha mantenido un perfil bajo sobre el tema. Por eso, hoy vamos a intentar reconstruir la historia, analizar los hechos y, sobre todo, entender el impacto que ha tenido en su vida. Vamos a sumergirnos en los detalles de este episodio, explorando las posibles causas y las consecuencias que ha enfrentado. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan descubriendo historias detrás de las cámaras y conociendo un poco más sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada suscripción es un gran apoyo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que no lo duden más y únanse a esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la historia de Demet Özdemir y su prohibición de conducir. Prepárense para un relato lleno de emociones, sorpresas y, sobre todo, mucha empatía. Porque al final del día todos somos humanos y enfrentamos desafíos que nos marcan de diferentes maneras. Bien, empecemos por el principio. Como saben, Demet Özdemir es una actriz muy exitosa en Turquía y su popularidad se ha extendido por todo el mundo gracias a sus series y películas. Es conocida por su carisma, su talento y su cercanía con el público. Siempre la hemos visto como una persona alegre, enérgica y dispuesta a darlo todo en cada proyecto. Pero detrás de esa imagen pública, Demet también ha enfrentado momentos difíciles, como todos nosotros. La historia de su prohibición de conducir se remonta a hace poco más de 2 años. En ese momento Demet se encontraba en un momento álgido de su carrera, protagonizando una serie muy popular y con varios proyectos en puerta. Todo parecía ir viento en popa, pero una noche todo cambió. Según los informes policiales y la información que ha trascendido a los medios, Demet estuvo involucrada en un accidente de tráfico en Estambul. Los detalles exactos del accidente no están del todo claros, pero se sabe que hubo otro vehículo involucrado y que afortunadamente no hubo heridos graves. Sin embargo, la policía realizó pruebas de alcoholemia a ambos conductores y, lamentablemente, el resultado de Demet fue positivo. Esta noticia, como se pueden imaginar, causó un gran revuelo en los medios de comunicación y entre sus fans. Las reacciones fueron diversas, algunos mostraron su apoyo incondicional a la actriz, mientras que otros la criticaron duramente por su comportamiento. Lo cierto es que el incidente marcó un antes y un después en la vida de Demet. Tras el accidente, Demet fue sometida a un proceso legal que culminó con la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de 2 años. Además, tuvo que pagar una multa considerable y asistir a cursos de sensibilización sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Pero más allá de las consecuencias legales, lo que realmente afectó a Demet fue el impacto emocional y la decepción que sintió consigo misma. En varias ocasiones ha declarado que se arrepiente profundamente de lo sucedido y que ha aprendido una valiosa lección. Reconoce que cometió un error grave y que asume toda la responsabilidad por sus actos. Es importante destacar que Demet nunca ha intentado justificar su comportamiento ni minimizar las consecuencias del accidente. Desde el principio, se mostró arrepentida y dispuesta a enmendar su error. Esta actitud, sin duda, ha contribuido a que muchos de sus fans la sigan apoyando a pesar de lo sucedido. Ahora bien, ¿qué factores pudieron haber influido en este incidente? Es difícil saberlo con certeza, ya que cada persona enfrenta sus propios desafíos y presiones. Sin embargo, podemos especular sobre algunos posibles factores que pudieron haber contribuido a la situación. En primer lugar, es importante recordar que Demet se encontraba en un momento de gran éxito profesional, lo que inevitablemente conlleva una gran presión y exigencia. Las largas jornadas de rodaje, la constante atención de los medios y la necesidad de cumplir con las expectativas del público pueden generar un estrés considerable.
Además, Demet siempre ha sido una persona muy activa y comprometida con su trabajo. Se exige mucho a sí misma y se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Esta dedicación, si bien es admirable, también puede llevarla al límite y afectar su bienestar emocional. Otro factor a tener en cuenta es la vida social y el estilo de vida de las celebridades. A menudo se ven expuestas a situaciones en las que es fácil dejarse llevar por la presión social y tomar decisiones equivocadas. No estoy justificando su comportamiento, pero creo que es importante entender el contexto en el que se produjo el incidente. En cualquier caso, lo importante es que Demet ha reconocido su error, ha asumido la responsabilidad y ha tomado medidas para enmendarlo. Ha aprendido una valiosa lección y está decidida a seguir adelante con su vida y su carrera. Durante estos 2 años sin poder conducir, Demet ha tenido que adaptarse a una nueva realidad. Ha tenido que depender de choferes, taxis o amigos para desplazarse, lo que sin duda ha afectado su independencia y su libertad. Además, ha tenido que lidiar con la constante atención de los medios y las críticas del público. Pero a pesar de todo, Demet ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Ha seguido trabajando duro, participando en nuevos proyectos y manteniendo una actitud positiva frente a la vida. Ha utilizado este tiempo para reflexionar sobre sus errores, aprender de ellos y crecer como persona. En varias entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre el impacto que ha tenido este incidente en su vida. Ha reconocido que ha sido un periodo difícil, pero que también le ha enseñado mucho sobre sí misma y sobre la importancia de tomar decisiones responsables. Ha expresado su gratitud hacia sus fans por el apoyo incondicional que le han brindado y ha prometido que seguirá trabajando duro para no decepcionarlos. También ha manifestado su deseo de utilizar su experiencia para concienciar a otras personas sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Demet ha participado en campañas de sensibilización y ha compartido su historia con el público, con el objetivo de prevenir que otras personas cometan el mismo error que ella. Esta actitud, sin duda, es admirable y demuestra su compromiso con la sociedad. Ahora, después de 2 años de prohibición, Demet finalmente puede volver a conducir. Es un momento importante para ella, un símbolo de superación y un nuevo comienzo. Estoy segura de que ha aprendido una valiosa lección y que será mucho más consciente y responsable al volante. Pero más allá de la licencia de conducir, lo importante es que Demet ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente y comprometida con sus valores. Ha enfrentado la adversidad con valentía y ha sabido convertir un error en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Su historia es un ejemplo de que todos podemos equivocarnos, pero lo importante es reconocer nuestros errores, asumir la responsabilidad y tomar medidas para enmendarlos. Demet ha hecho todo esto y por eso merece nuestro respeto y admiración. Y hablando de admiración, no podemos olvidar el papel fundamental que han jugado sus fans en todo este proceso. El apoyo incondicional que le han brindado ha sido fundamental para que Demet pueda superar este difícil momento y seguir adelante con su vida y su carrera. Los fans de Demet han demostrado ser una comunidad unida, solidaria y comprensiva. Han sabido separar el error de la persona y han seguido confiando en su talento y en su buen corazón. Este apoyo sin duda ha sido un gran aliciente para Demet y le ha dado fuerzas para seguir luchando. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y su prohibición de conducir es una historia de superación, resiliencia y aprendizaje. Es una historia que nos recuerda que todos somos humanos y que todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con nuestras vidas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones responsables, sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y sobre el impacto que pueden tener nuestras acciones en los demás. Y sobre todo, es una historia que nos demuestra la importancia del apoyo incondicional de nuestros seres queridos y de nuestros fans en los momentos difíciles. En resumen, hoy hemos explorado la historia de Demet Özdemir y su prohibición de conducir, un periodo de 2 años que la ha marcado profundamente. Hemos analizado las posibles causas del accidente, las consecuencias legales y emocionales que ha enfrentado, y el impacto que ha tenido en su vida personal y profesional. Hemos destacado su valentía, su resiliencia y su compromiso con la sociedad, así como el papel fundamental que han jugado sus fans en todo este proceso. Hemos visto cómo un error puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y cómo el apoyo incondicional puede marcar la diferencia en los momentos difíciles. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, inspirador.
He intentado ser lo más objetivo y respetuoso posible al contar esta historia, y espero haber logrado transmitirles la complejidad y la humanidad de la situación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional y que se hayan llevado alguna reflexión valiosa. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les ha parecido la historia de Demet Özdemir? ¿Qué les ha sorprendido más? ¿Qué mensaje se llevan de este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para mí y me ayuda a seguir creciendo. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bien, profundicemos un poco más en esta historia. Porque si bien ya hemos esbozado los hechos principales, hay muchos matices y detalles que merecen ser explorados. Para entender verdaderamente el impacto que este incidente tuvo en Demet, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló, la reacción del público y de la industria del entretenimiento turca, y las estrategias que ella implementó para superar este bache en su carrera. Volvamos a la noche del accidente. Aunque la información oficial es escasa y envuelta en el hermetismo habitual en estos casos, algunas fuentes cercanas a la actriz, aunque no confirmadas, apuntan a que Demet había estado celebrando el final de una larga jornada de rodaje con sus compañeros de trabajo. Es común, después de semanas o meses de intenso trabajo, que el equipo se reúna para desestresarse y celebrar los logros obtenidos. Al parecer, la cena se prolongó más de lo previsto y, en un momento de debilidad, Demet tomó la decisión de conducir ella misma a casa, una decisión que, como ya sabemos, tuvo consecuencias devastadoras. Es importante señalar que en Turquía, como en muchos otros países, las leyes con respecto al consumo de alcohol y la conducción son estrictas. La tolerancia es muy baja y las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol pueden ser severas, incluyendo la suspensión de la licencia, multas elevadas e incluso penas de prisión. Demet, como figura pública, era consciente de estas leyes, y su infracción no solo tuvo consecuencias legales, sino también un gran impacto en su imagen pública. La reacción del público fue, como era de esperar, polarizada. Por un lado, un sector de sus fans mostró su apoyo incondicional a la actriz, defendiendo que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Muchos destacaron su humildad y su honestidad al reconocer su error y pedir disculpas públicamente. Este grupo de fans organizó campañas de apoyo en redes sociales, utilizando hashtags como #Demet estamos contigo y #Demet no estás sola, mostrando su solidaridad y enviándole mensajes de ánimo. Por otro lado, hubo una gran cantidad de críticas y comentarios negativos. Algunos la acusaron de ser irresponsable y de dar un mal ejemplo a sus seguidores, especialmente a los jóvenes. Otros cuestionaron su integridad y su profesionalismo, argumentando que su comportamiento había dañado su imagen y la de la industria del entretenimiento turca. Los medios de comunicación sensacionalistas aprovecharon la oportunidad para publicar titulares llamativos y noticias escandalosas, exacerbando aún más la situación. La industria del entretenimiento turca también se vio afectada por el incidente. Algunas marcas y patrocinadores decidieron suspender sus contratos con Demet, temiendo que su imagen pública dañada pudiera afectar sus ventas y su reputación. Algunos proyectos cinematográficos y televisivos en los que estaba involucrada fueron pospuestos o incluso cancelados. Demet se enfrentó a la posibilidad real de que su carrera, que había estado en ascenso constante, se viera truncada por este error. Pero Demet, lejos de dejarse vencer por la adversidad, decidió afrontar la situación con valentía y determinación. En primer lugar, contrató a un equipo de profesionales de la comunicación para gestionar su imagen pública y minimizar el daño causado por el incidente. Este equipo la aconsejó sobre cómo comunicarse con el público y los medios, cómo manejar las críticas y cómo reconstruir su reputación. En segundo lugar, Demet decidió asumir la responsabilidad por sus actos y pedir disculpas públicamente. Emitió un comunicado en
L que expresaba su profundo arrepentimiento por lo sucedido y reconocía que había cometido un error grave. Prometió que haría todo lo posible para enmendar su error y para ser un mejor ejemplo para sus fans. Esta actitud de humildad y honestidad fue bien recibida por muchos y contribuyó a mitigar las críticas. En tercer lugar, Demet se comprometió a participar en campañas de sensibilización sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Colaboró con organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la prevención de accidentes de tráfico y compartió su historia con el público, con el objetivo de concienciar a otras personas sobre las consecuencias devastadoras que puede tener esta práctica irresponsable. Esta iniciativa demostró su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su experiencia para hacer el bien. Además de estas acciones públicas, Demet también se centró en su crecimiento personal. Aprovechó este periodo de pausa forzada en su carrera para reflexionar sobre sus prioridades, para pasar más tiempo con su familia y amigos, y para dedicarse a actividades que le apasionaban, como la lectura, la pintura y la música. Se sometió a terapia para manejar el estrés y la ansiedad, y aprendió a tomar decisiones más conscientes y responsables. Durante estos 2 años de prohibición de conducir, Demet tuvo que adaptarse a una nueva forma de vida. Tuvo que renunciar a la independencia y la libertad que le proporcionaba tener su propio coche y depender de choferes, taxis o amigos para desplazarse. Esta situación, aunque incómoda y frustrante, le enseñó a ser más paciente, más organizada y más agradecida por las cosas que tenía. También le permitió observar el mundo desde una perspectiva diferente. Al no estar al volante pudo prestar más atención a su entorno, a las personas que la rodeaban y a los pequeños detalles de la vida que antes pasaban desapercibidos. Esta experiencia enriquecedora le ayudó a crecer como persona y a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. A pesar de las dificultades, Demet nunca perdió la esperanza de volver a conducir. Sabía que tenía que cumplir con la sanción impuesta y demostrar que había aprendido la lección. Durante estos 2 años, se mantuvo alejada del alcohol y se esforzó por llevar una vida sana y equilibrada. Asistió a todos los cursos de sensibilización que le fueron requeridos y participó activamente en las campañas de prevención de accidentes de tráfico. Finalmente, después de 2 largos años, llegó el día en que Demet pudo recuperar su licencia de conducir. Fue un momento de gran alegría y emoción para ella, un símbolo de superación y un nuevo comienzo. Se sentía orgullosa de haber superado este difícil desafío y agradecida por el apoyo incondicional que había recibido de sus fans, su familia y sus amigos. Al volver a conducir, Demet prometió ser más consciente y responsable que nunca. Se comprometió a respetar las leyes de tráfico, a no consumir alcohol antes de conducir y a ser un ejemplo para los demás. Sabía que tenía una segunda oportunidad y que no la iba a desperdiciar. La historia de Demet Özdemir y su prohibición de conducir es una historia inspiradora que nos enseña que todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con nuestras vidas. Es una historia que nos recuerda la importancia de tomar decisiones responsables, de ser conscientes de nuestros actos y de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Es una historia que nos demuestra la fuerza de la resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y de convertir un error en una oportunidad de crecimiento. Y sobre todo es una historia que nos muestra la importancia del amor, el apoyo y la comprensión en los momentos difíciles. Demet Özdemir es un ejemplo de superación y de humildad. Ha demostrado ser una persona fuerte, valiente y comprometida con sus valores. Ha enfrentado la adversidad con dignidad y ha sabido convertir un error en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Por eso merece nuestro respeto y admiración. Y sus fans han estado a su lado durante todo este proceso, merecen nuestro reconocimiento por su apoyo incondicional y su lealtad. Han demostrado ser una comunidad unida, solidaria y comprensiva, que ha sabido separar el error de la persona y seguir confiando en su talento y en su buen corazón. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y su prohibición de conducir es una historia que nos deja una gran lección. La vida está llena de altibajos, de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas. Lo importante es aprender a navegar por estas aguas turbulentas, a mantener la calma en la tormenta y a seguir adelante con esperanza y determinación. Espero que esta ampliación de la historia les haya resultado interesante y enriquecedora. He intentado profundizar en los detalles y los matices de este incidente, para que puedan comprender mejor el impacto que tuvo en la vida de Demet Özdemir y las lecciones que podemos aprender de ella. Ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
¿Qué les ha parecido esta ampliación de la historia? ¿Qué nuevos detalles han descubierto? ¿Qué mensaje se llevan de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para mí y me ayuda a seguir creciendo. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima. Cuídense mucho. Y recuerden siempre, conduzcan con responsabilidad y nunca bajo los efectos del alcohol. La vida es demasiado valiosa para arriesgarla.